Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Oramos al Señor. Padre mío, para empezar, cuando estaba leyendo el mensaje, no sé, siempre lo vemos como que hay que ir al Señor, hay que ir al Señor, hay que ir al Señor. Pero en realidad, amado hermano, Dios nos quiere advertir que hay peligro de cansarse y de cargarse. Y el peligro es un peligro de muerte. Porque aquel que se cansa se sienta, y el que se sienta se acuesta, y el que se acuesta se duerme, y el que se duerme se muere. Amén. Entonces, ¿por qué podemos cargarnos y cansarnos? Lo que vamos a ver qué ha pasado con la Biblia, con las personas. Pero nosotros, amado hermano, no estamos muy acostumbrados a acudir a aquel que quita las cargas, aquel que da las fuerzas. Y el Señor nos da la oportunidad de que nos acerquemos. Venid a mí todo el que está cansado. Ni siquiera dice aquel que es fiel, aquel que ofrenda, aquel que adora, aquel... No. Todo el que esté cansado y el que esté cargado, que yo os haré descansar. Y no habla de un cansancio únicamente físico, sino también emocional y, hermano, y espiritual. Cuando veo la creación de la tierra, en el séptimo día, dicen muchos, y Dios reposó. Dios no se cansa. El que se cansa somos nosotros. Sino Dios creó el séptimo día. El Señor en el séptimo día creó el reposo. ¿Por qué? Porque Él sabe, hermano, perdón, con todo respeto, si hubiera alguien que se ofendiera, la tierra necesita descanso, pero también dice que las bestias necesitan descanso. Sí, los burros, los bueyes necesitan reposo. Lo está en la Biblia, en Levítico. Sí, la tierra tiene que descansar, las bestias tienen que descansar, y los humanos también, ¿no? Solo que hay unos de 2 pies que no quieren descansar. Ya no dije la otra palabra, ¿no? Hermano, tenemos que descansar, porque el Señor sabe que si no descansamos nos quemamos. Pero el día que reposamos, o el día de, vamos a decir, de descanso, se va a la playa, se va a Disneylandia, se va a Tijuana, se va de shopping. Así no lo hizo el Señor, porque le quiero decir, realmente no descansa, viene cansado. El pueblo de Israel, en el día de reposo, ellos pasan en la sinagoga todo el día, porque Él es el reposo. Él es por eso dice el Señor: venid a mí todo aquel que está cansado, que está cargado, porque yo os haré descansar. No es Disneylandia, no es la playa, no es la película, no es la cama, sino es Dios el que nos va a renovar las fuerzas como al búfalo. En el séptimo día Dios creó el descanso, pero el descanso es Él. Entonces tenemos que acudir a Él. Y el día, hermano, que descansa uno, no quiere uno ir a la iglesia. Tengo un hermano, no voy a decir quién es porque no ore por él. Falta que algunos de aquí lo conocen, hermano, que se fue de vacaciones a Alaska, hermano, en un crucero allá. Y ahí nos traía las fotos de, mira, y acá, y los glaciares, y acá, y allá. Y estando ahí varios pastores, dice, oye, ¿y no había iglesia dentro del crucero? Sí, había 2. Había 2. ¿Y fuiste a la iglesia? No. ¿Por qué no? Porque estaba de vacaciones. O sea que en las vacaciones, en el reposo, no entra Dios. Si Él es el reposo. Entonces, cuando vi este versículo, me lo fue deslogando, ¿cómo se puede? Desarrollando el Señor. Como qué pasa con aquel que no busca de Él. ¿Qué pasa con el que se cansa, con el que se carga y no busca a Dios? El peligro aumenta, hermano, porque está cargado, es decir, está cargando cosas, tanto físicas, emocionales, espirituales, y al mismo tiempo que está cargado, pues obviamente se va a cansar. Y al cansarse, hermano, la cosa se pone fea. No tiene reposo ni físico, ni emocional, ni espiritual. Yo no sé si le haya pasado una noche así, que no sabe qué va a hacer el día de mañana, y toda la noche despierto pensando cómo le va a hacer.
Está acostado, está en la cama, pero no está descansando, no está en el reposo. Amén. El que está cansado, está agotado, está en sufrimiento y está en tormento, hermano. Y puede llegar incluso a desear morirse a causa de esas cargas. Es decir, el cansancio, hermano, y aquel que se carga podría llegar a desear la muerte. Yo creo que varios de aquí, si no es que todos, en algún momento de nuestra vida, que porque lo dejó la novia, que porque bajó el dólar, que porque esto, que por lo otro. Amén. Llévame, mejor ya llévame, Señor. Entonces el Señor me hablaba de varios hombres de la Biblia, y el primero que me mostró es Elías. Dice la palabra de Dios que Elías era un hombre con pasiones semejantes a la nuestra. Amén. Y dice la palabra de Dios, hermano, después de lo del monte Carmelo, donde mató 450 profetas de Baal, Jezabel se enojó, ¿sí o no? Y dijo, así me hagan los dioses mañana, que Elías va a acabar decapitado. ¿Por qué lo quería muerto? Porque él había decapitado a 450 profetas. Entonces yo les explicaba la vez pasada, ¿cómo es posible que un hombre con el respaldo de Dios, un hombre que resucitaba muerto, un hombre que cerró el cielo, un hombre, hermano, que hacía que el aceite y la harina no faltara, le tenía miedo a una mujer? Era una lucha entre potestades, porque dice que él tuvo miedo. Algún tipo espiritual, hermano, llegó a este hombre. ¿De qué manera? Saber. Pero Elías no era un hombre cobarde. No le tuvo miedo a los 450 profetas. Es más, hasta bullying profético hacía, ¿va? Grítale más fuerte, ¿no? Cuando estaban los profetas de Baal. Elías acostado. Grítale más fuerte, tal vez está en el baño, tal vez se fue de vacaciones, tal vez está dormido y no te escucha. ¿Será que Elías le tenía miedo? Se estaba burlando. Él sabía que Dios estaba con él. Decapitaron los 450. Y cuando se enteró de la amenaza de Jezabel, le dio miedo. Pero nunca consultó a Dios. Huyó. El miedo, ¿cuál era su temor? Estaba cargado. ¿De qué? Que ahora venía Jezabel contra él. Él no quería esa batalla. ¿Por qué no la quería? ¿La hubiera ganado? Sí. ¿Por qué la hubiera ganado? Porque Dios estaba con él. El mismo Dios que había bajado un fuego del cielo, el mismo Dios que había resucitado a los muertos, el mismo Dios, hermano, lo estaba respaldando, que lo había alimentado en el arroyo de Querit con cuervos. Estaba con él. Pero en el momento del peligro, este Elías se confundió, se hizo como el armadillo, se hizo bolita. Y yo me preguntaba, hermano, perdone con todo respeto para usted, si le pasó a Elías, ¿le pasará a usted? ¿Nos podrá pasar a nosotros? Que en un momento de enfrentar un peligro, buscamos cómo salvar la vida, pero no le preguntamos a Dios. No le decimos al Señor qué es lo que tú quieres, Señor. Y Elías huyó, hermano. Huyó porque no quería perder la vida, ¿cierto? Pero hay veces, hermano, a través de la Biblia, que es necesario aún entregar la vida. Y dice que tuvo miedo, Primera de Reyes 19, y se fue para salvar su vida. Dejó inclusive a su criado. Es decir, aquel que tiene miedo, hermano, aquel que está enfrentando batalla, se aísla. No quiere ni que le hablen, ni que le digan, hermano, no contesta ni el teléfono. Y una vez aprovecho, ¿va? Solo él con Jezabel dice, bueno. Y luego en el 19:4 del Primera de Reyes dice que anduvo por el desierto un día de camino, se sentó debajo de un enebro y pidió morirse. Y ahí es donde decía, como dice el americano, wait a minute. ¿Por qué huyó Elías? Porque no quería morir. Y ahora de repente dice, me quiero morir. Decídete, Elías. ¿Te quieres ir o no te quieres ir? Porque eso fue el principal problema. Es decir, había una confusión en Elías. ¿Y a quién quería que le quitara la vida? A Dios. ¿A quién le echó la culpa? A Dios. La vez que Elías se dirigió a Dios fue para reclamarle. Señor, mejor quítame la vida.
¿Y qué hizo el Señor, hermano? Dice que después se sentó, se acostó y se durmió. Y usted sabe, la palabra de Dios dice que mandó un ángel. Es decir, manda ayuda angelical el Señor. Y lo despertó, hermano, y le preparó una torta, ¿va? No sé si con atole, eso sí no dice, ¿va? Pero le preparó una torta ahí, comió. Se volvió a dormir. Comida angelical, hermano. Y se volvió a dormir. El Señor nos da la palabra de fortaleza y no cambiamos, hermano, seguimos dormidos. Y va de nuevo, hermano. Otra vez el ángel le vuelve a dar de comer. Y entonces sí, ya corrió 40 días y 40 noches. Pero después se fue a encuevar otra vez. Que el Señor le tuvo que decir: ¿qué haces ahí, Elías? Es que tuve miedo. Y le empieza a dar el parte de informativo al Señor, como si el Señor no supiera, ¿no? Ya nomás yo te quedo, Señor. Estoy en peligro de extinción. No, Elías, hay más de 7,000 que no han doblado su rodilla. Porque aquel que está en peligro, hermano, aquel que está cansado, aquel que está cargado, huye para tratar de salvar su vida. Se encierra, se aísla, inclusive de Dios. Y hace el enemigo, porque es el enemigo, que hace que le pidamos a Dios: ya mejor mátame, Señor. Y hay algunos, hermanos, lamentablemente, que se suicidan, ¿verdad? Que se matan, porque es tanta la carga, tanto el cansancio, hermano, que ellos les hacen creer que ya pasando del otro lado, hermano, va a haber reposo. Pero si no está bien delante del Señor, lo que va a haber es más tormento, ¿verdad? Más tormento. Y yo me enseñaba el Señor: ¿te diste cuenta cuál es el plan de Elías? ¿Te diste cuenta cuál es la actitud de aquel que está cansado, de aquel que está cargado? Se aísla, deja las ayudas, no escucha, a pesar de que mande ayuda angélica, a pesar de que se le dé comida del cielo, sigue necio, se sigue encuevando, sigue, hermano. Pero ve cuál es mi plan. Aquel hombre que quería morirse terminó siendo arrebatado vivo en un carro de fuego. ¿Qué diferencia hay, me decía el Señor en la mañana, entre los planes del hombre y los planes míos? Nosotros no entendemos, hermano, la grandeza del poder de Dios. Cuando usted está cansado y está cargado, tiene que descargar, tiene que descansar. Hay un rema mío, ese es mío, pero se lo voy a compartir, no sé si rema, es una enseñanza que Dios me dio. Dios no nos da más carga de la que podamos soportar. Y a todos nos dio carga, inclusive a Miguelito. Es decir, a los niños más chiquitos les da su maletita, hermano. Cada uno de ustedes, usted no sabe, pero trae su carga. Trae sus 2 maletas, ¿no? Hermano grande trae la suya, hermana Lupita trae la suya, hermano Carlitos trae la suya. Todos traemos. Amén. Algunos no las quieren cargar, esa es otra cosa. Pero hay unos que son muy bondadosos y ven sufriendo al otro. Ay, está chiquito, entonces échamela aquí, mijo. Con esta la cargo yo. Y ven a los hijos: a ver, pónmelas acá abajo. Y luego otro, y luego ven una viejita y ahí la tiene vacía, man. ¿Cómo cree que va a acabar ese hombre? Va a llegar un momento que va a tirar todas las maletas. ¿Por qué? ¿Lo cargó Dios así? No. Él se cargó y le quitó las cargas a otros, pero Él no es Dios. Dios es Dios. Nosotros tenemos que ir al Señor a entregar nuestras cargas, y para Él no son nada. No le quite las cargas que son de otros. Usted mejor cargue las suyas. Amén. Y lléveselas al Señor. Amén. Amén. ¿Seguro que está seguro? Amén. Ay, Santo Padre. Moisés, hermano, miren nomás qué tipo de ministro estamos hablando, ¿ah? Moisés, hermano, se cargó en un momento porque el pueblo era bien, deje usar esa palabra hebrea mexicana, pedinche. Pedinche, pedía mucho. Solo gimme, ¿verdad? Y Moisés dice: ¿qué acaso yo ¿de dónde voy a darles yo? Primer error, hermano, usted no es Dios. Ni los pastores, ni los apóstoles, nadie es Dios. Dios es Dios. Él sí puede, nosotros no. Nosotros, como usted es sacerdote también, amén. Usted puede presentar la petición de otros delante de Dios. Amén. Mira que no tengo queso, y si usted tampoco tiene, no va a ir a robar, va para darle. Sino: Señor, por favor, provéanle a mi hermano. Presente la necesidad delante del Señor. Pero Moisés se cargó
Se cargó. Él dijo, como que se metió en la preocupación de que él los tenía que mantener. ¿Para qué? Dice, ¿para qué me hiciste? ¿Qué te hice yo, Señor? Si me vas a tratar de esa manera, mejor mátame. ¿Que acaso yo los parí? Así dice. Y ese era el hombre más manso, imagínense yo. Y aquí no hablamos del hermano grande, ¿para qué le digo? Es decir, un ministro que es el más manso puede llegarse a cargar. ¿Por qué? Por tratar de sufragar o resolver las necesidades del pueblo. Y por un momento a Moisés se le olvidó que él únicamente era intercesor. Y él tomó esa carga para sí. ¿Qué dijo el Señor? Ay, no, Moisés, y si te mato, ¿qué va a hacer después con el pobre pueblo? ¿Va a andar solito? No. ¿Usted cree que no podía poner a alguien más? Puso a Josué. Él podía. Lo único que tenía que decirle, Señor. A mí me gusta recordarle sus promesas, hermano. Porque hubo una parte que Moisés dijo que yo la agarré de ahí, va. Señor, si tu presencia no va conmigo, no me pidas que yo vaya. Y dijo Dios a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Aleluya. ¿Por qué no le dijo, y mi presencia irá contigo y tendrás dinero y tendrás muchas puertas abiertas? Porque él sabe que era necesario que él reposara. ¿En dónde? En su presencia. A veces se nos olvida esa parte, hermano, y queremos reposar, pero en la playa, ¿verdad? Ahí regresamos pero quemados. Entonces tenemos que reposar en su presencia. Entonces cuando digo, diles que mañana en la tarde van a comer carne hasta que les salga por las narices. Y Moisés, hermano, aquel que creía a Dios, aquel que había visto los milagros, ¿y de dónde vamos a sacar tanta? Vamos, dijo la hormiga, vamos arando el güey y yo, va. ¿Que acaso es Dios, pues? ¿De dónde vamos a sacar tanta carne? O sea, aún si vinieran todos los peces del mar, no alcanzaría para esta multitud. Estoy hablándole de alguien que hablaba cara a cara con Dios, alguien que tenía la unción, el poder y la autoridad de Dios, alguien que había abierto, hermano, el mar rojo, alguien que había convertido la sangre, el río Nilo en sangre. No era un ignorante, era alguien que conocía a Dios, pero no sabía la capacidad del Dios a cual servía. ¿Acaso hay algo difícil para mí? ¿Hay acaso algo imposible? Tú dile. Y vas a ver mañana. Aleluya. Hermano, hasta que le saliera por ahí, yo me quedaba pensando otra vez, ¿y cómo le saldrá por las narices, pues? Pues cuando vomitan, hermano, hasta por las narices salen. Buffet de codornices hubo ahí. ¿Ah? Y tú, fíjese que dice la palabra, llámame a 70 ancianos. Y viene nomás la confianza de Dios, que tú conozcas. Aleluya. O sea, como dice, recomiéndamelos tú, para que no te los voy a escoger yo. ¿verdad? Tú recomiendas de los 70 ancianos de Israel, respetables que tú conozcas, porque le voy a dar de tu espíritu. Aleluya. A ellos. Ahí en esa partecita, que la vemos así tan fácil, quiere decir que Moisés tenía la capacidad, porque no le dijo voy a dar de mi espíritu, no, de lo que te he dado a ti, de eso mismo voy a dar a los demás, porque tú tenías la capacidad, pero no quieres solo, amén, para que no lleves, ahí dice la Biblia, para que no lleves la carga solo. Hermano grande, ¿sabes? ¿Podemos solos, varón? Necesitamos compartir la carga, así que necesitamos servidores, necesitamos gente que ame a Dios. Solos no podemos. Entonces digo, Señor, búscate 70. ¿Cuántos ancianos lleva ya, hermano? Pues nos faltan más. Santo Padre, amén. Entonces Moisés, hermano, también se cargó, pero Dios les dio las codornices y le dio las ayudas. Solo tenía que ir a Dios y pedirle a Dios. Amén. Ay, ese sí está complicado, hermano. Me lo brinco. Es que está complicado entender. Esto es bien difícil de entender. La soberanía de Dios. ¿Qué es ser soberano? Es muy complicado explicar esto. Soberano es que Dios no pide permiso a nadie. Dios no le rinde cuentas
a nadie. Aleluya. Dios no hay nadie que le diga, no, te prohíbo que lo hagas. Olvídense, no. Dios es soberano. Aleluya. Lo que Él hace está bien hecho. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. La ventaja nuestra es que Dios nunca se equivoca. Aleluya. ¿Sí? Que todo tiene un propósito. Amén. Y los propósitos de Él son mucho más grandes, muchísimo más grandes que nuestros propósitos. Y a veces nos duele y a veces no entendemos. Le voy a poner un ejemplo. Una de las hijas de Gigi Ávila, su esposo la mató a puñaladas. Y Gigi Ávila, en lugar de, dice que sentía deseos de irlo a matar. Estoy hablando de un hombre entregado a Dios. Lo que él hizo, se metió en ayuno y oración. Y no voy a entregar ayuno hasta que... Porque él tenía una promesa de parte de Dios. La promesa era que Dios iba a salvar a sus hijas, que las iba a llevar a su reino. Y entonces, como los 3-4 días, Dios le dijo a Gigi, entrega el ayuno. No. Hasta que tú me digas. Y no sé cuántos días pasaron, pero parece que fueron como 20 días. No me recuerdo, no sé, no, para no mentirle. Pero Gigi era un hombre de muchos días de ayuno. Sí, amén. Hasta que Dios le dijo, bueno, tu yerno abrió puertas junto con tu hija. Y el diablo se le metió a tu yerno. Y el diablo mató a tu hija. Cada puñalada que él le daba a su esposa, no era él, era el Satanás. Y yo lo permití. Ahí es donde se pone fea la cosa. Porque si se queda viva, tu hija se pierde. Si tuvo que ser cortada para que pudiera irse al cielo. Ahora tu yerno está en shock porque no sabe por qué lo hizo. Ve y perdónalo. Y ahí fue, hermano, saliendo del ayuno, fue Ávila a la celda a perdonarlo al que había matado a su hija. Entonces usted puede decir, no, pero que era la hija de su siervo. Pero en la soberanía de Dios, Dios hace cosas que a veces no entendemos. ¿Qué quería? ¿Que la muchacha viviera unos 50 años más y después muerte eterna y tormento? ¿O que mejor fuera cortada de la tierra y estuviera en el reino de Dios? Aleluya. Claro que nosotros no entendemos. Trato de explicarle esto porque hay momentos que Dios hace cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Pero mire, nuestra ventaja es esta. Dice en la palabra de Dios que si Dios fuera necio, y si es... hay cierta necedad, pero en la predicación. Dice que salvemos a los que ellos a través de la necedad de la predicación. No quiero decir la palabra necedad porque puede sonar fea para otros. Persistente, vamos a ponerle, en querernos salvar. ¿Valemos la pena? Sinceramente yo pienso que, al menos yo, no. Pero Dios se ha empeñado en que nos quiere salvar. Amén. Y dice que a través de la necedad de la predicación. Por eso, pero si Dios fuera, que no lo es, necio, aún su necedad más grande es mucho más sabia que si juntáramos toda la sabiduría de todas las generaciones de todos los hombres. Es decir, Dios siempre tiene la razón. Amén. 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 Y cuando vemos a Job, Dios decide darle permiso al enemigo para que le quite sus propiedades. Dios decide darle permiso para que le quite a sus hijos. Los mató. Y después dijo, no, déjalo que lo toque, carne que no diera el hombre por salvar su carne. Tócalo también, pero no lo mates. No lo podemos entender, ¿verdad? Dice, no, Señor. A Pedro, ¿se acuerda que yo? Satanás te ha pedido para zarandearte. Le dijiste que no, Señor. No, le he rogado para que tu fe no falte. Y yo a veces, ahí en esa enseñanza, el Señor me enseñó esto. Aún el diablo pide y le dan. Y nosotros no queremos pedirle al Señor porque quién sabe si quiera. Usted pida. Si el diablo pide y recibe, cuantos más los que somos hijos. Amén. No quiere decir que le dan todo lo que pida, ni tampoco a usted. Amén. Imagínense que ahí Mario González dice, Señor, yo quiero una serpiente venenosa, grandota, de 2 cabezas. ¿Para qué la quieres? Para colgármela en el cuello. Pero no, ¿estás seguro de 2 cabezas? Si se puede de 3, échamela de 3.
pero venenosa, Señor. O sea, nosotros no le pedimos, pedimos cosas que nos van a hacer daño. Y ella dice, bueno, es que mi hijo quiere su viborota. No, Dios no nos va a dar las cosas que no es de acuerdo a sus planes. Aunque usted diga, y la quiero de muchos colores, Señor. No. Amén. Pero regresamos a la soberanía de Job. Usted me dijo que se iba a aguantar, o se aguanta. ¿Sería que Job estaba cargado? ¿Sería que Job estaba cansado? Nadie de nosotros ha recibido las pruebas de Job. Nadie. Amén. Amén. Pero Job, en un momento de que se cargó, en Job 3, Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. Perezca el día en que yo nací, la noche que alguien dijo un varón ha sido concebido, sea ese día de tinieblas. ¿Sí? ¿Por qué no cerró las puertas del vientre de mi madre, ni escondió la aflicción de mis ojos? ¿Por qué no morí yo al nacer y expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y para qué los pechos que me dieron de mamar? Ahorita si yo hubiera muerto estaría tranquilo, dormiría, tendría descanso. ¿Qué es lo que Job tenía? Estaba cansado. ¿Tenía razón de estar cansado? Sí. Amén. Y usted sabe todo lo que pasó. Pero ¿cuál fue el final de Job? Hasta aún su amada esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, ¿no? En otras versiones dice bendice, ¿va? Ahí todavía hay esa. La cosa es que la mujer se fue. Amén. Pero ya al final, Job 42 dice que el Señor restauró el bienestar de Job. El Señor le aumentó el doble de todo lo que Job había poseído. Y en toda tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Job vivió 140 años, vio hijos, los hijos de sus hijos, hasta 4 generaciones. Murió Job anciano y lleno de días. Yo no le voy a explicar la soberanía de Dios sobre Job, porque ese es el más complicado todavía. Pero lo que quiero decir, Job se cargó, Job se cansó, y también igual que Moisés, igual que Elías, quería morirse. Entonces, ¿a qué nos lleva el Señor? Que cuando nos cansamos y nos cargamos, si no descansamos, si no descargamos, viene un ataque espiritual de depresión, de desánimo, de tristeza y de muerte. Nos es necesario acercarnos a Dios. A mí me sorprendió encontrar los mismos versículos en la vida de Jeremías. Jeremías también dice lo mismo, hermano. Y estoy hablando, imagínense, ¿de qué tipo de siervo estamos hablando? De Elías, de Moisés, de Job, de Jeremías, de Gerardo. Pero ahí se está escribiendo, amén. Jeremías capítulo 20, hermano, versículo 14 y 15. Dice Jeremías, maldito el día que nací, el día que me dio luz a mi madre, no sea bendito. Dice nomás que tremendo esto. Maldito el hombre que dio la noticia a mi padre. Ya estaba maldiciendo hasta un pobre inocente, hermano. Te ha nacido un varón haciéndolo muy feliz. 20:17 de Jeremías. ¿Por qué no me mató en el vientre? Para que mi madre hubiera sido mi sepultura y su vientre embarazado para siempre. ¿Por qué salí del vientre? Para ver pena y aflicción, para que acaben en vergüenza mis días. Y yo me preguntaba, ¿Jeremías? ¿El profeta del Padre? Aquel que escribió Lamentaciones. Si aquel que veía todo lo que venía, a él no le estaba yendo tampoco muy bien, hermano. Y mire, y ahí decía, Padre mío, sus compañeros lo traicionaban. Fíjense nomás. ¿Por qué estaba así Jeremías? Dije yo. En Jeremías 27 en adelante dice,
Me persuadiste, Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazmerreír todos los días. Si de todos se burlan de mí, todos se burlan de mí. Cada vez que hablo, grito, proclamo violencia, destrucción, pues la palabra del Señor ha venido para ser para mí oprobio y escarnio. ¿Qué estaba haciendo mal Jeremías? Nada, estaba predicando. Pero ¿qué pasaba con él? Se reían de él, se burlaban de él, le hacían mofa. ¿Quiénes? Sus hermanos en Cristo, ¿no? En Jehová. Eran hombres, hermano, que amaban a Dios. Entonces no espere usted que llegue aquí a la iglesia y que todos los hermanos le sonrían. Sobre todo si está haciendo la obra de Dios. Mire, aprovechando, dije algún paréntesis, estaba estudiando a Pablo en Hechos. Y ahí me habló el Señor a mi corazón. Porque Pablo iba y hablaba en las sinagogas y les explicaba a través de las escrituras, que solamente en el Antiguo Testamento, que por las escrituras Jesucristo llenaba todos los requisitos del Mesías. Entonces él les explicaba, porque él era un doctor en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, que Jesús llenaba todo eso, pero se los explicaba a judíos principalmente. Unos creían y otros no. ¿Eran sus hermanos? Sí. Pero unos creían y otros no, los forzó. Pero los que no creían, lo perseguían, hablaban de él, murmuraban de él, hacían complot y lo querían matar. Pero, hermano, Pablo no se acongojaba. El que cree, que crea, y el que no, es problema de él. Y iba a otra ciudad y lo mismo. Y los que no creían lo venían persiguiendo. Y luego iba a otra ciudad y lo mismo. Lo metían a la cárcel, lo acusaban de tantas cosas. Y usted cree que Pablo decía, ay, mis hermanos no me quieren. Ay, Señor, ya no voy a predicar porque cada vez que predico hablan mal de mí. Yo dije, Padre, y uno en un vasito de agua se está ahogando. Yo quisiera hablar con Pablo, ¿qué disciplina me va a dar? ¿Va? Y que estás ahí, todo ahí, ay, no me quieren, no, levántate. Él lo que le preocupaba es hacer la obra de Dios. Pero es que uno no me está creyendo, ese es el problema de ellos. Tú predica la palabra. Tú predica la palabra. Es una de esas, me limpio, me sacudo de la sangre de ustedes. Yo soy limpio de vuestra sangre, sea su sangre sobre ustedes. Yo me voy a los griegos, a los gentiles. No se preocupaba, hermano, porque él sabía a quién había creído. Por eso Pablo dice, si yo buscara agradar a los hombres, yo no podría ser siervo de Dios. Yo les he dicho a veces, ¿verdad? Aquí está, a ver, levante la mano, mi esposa, que no la vayan a confundir, esa aquella ojiverde. A veces le digo, no, hermano, mire hermano, o hermana, según sea el caso, pero ni a mi esposa la puedo complacer en todo lo que ella pide. No nos podemos poner de acuerdo en todas las cosas, en gran mayoría sí. ¿Usted qué puede poder complacer a 50, 60 personas? No. Entonces yo lo que opté es complacer a Dios. Lo mejor. Y ya de ahí, pues ahí que nos vaya pastoreando el Señor a todos, ¿verdad? Nos vayamos puliéndonos con otros, amén. Pero hermano, no, es que el hermano fulano se va a enojar. Ay, es que el hermano, no, hermano, ¿cuándo me voy a acabar peor que Moisés? Amén. Bien, pues sigamos con Jeremías. He venido a hacer oprobio y escarnio cada día. Pero si digo, fíjese, Jeremías ya no quería hablar. No le recordaré, es decir, a Dios, ni hablaré más en su nombre. Esto se convierte. Jeremías ya no quería hablar. Ya no voy a recordarme de Dios. Ya no voy a hablar en su nombre. Esto se convierte dentro de mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Por más que me esfuerzo contenerlo, no puedo. ¿Ya vio, hermano? Es un fuego que no podemos apagar, ¿verdad? Sigue Jeremías 20:10. He oído las murmuraciones de muchos. Terror por todas partes. Denunciémosle, denunciémosle. Todos mis amigos de confianza están esperando mi caída.
Dicen, tal vez será persuadido, prevaleceremos contra él, sí, le ganaremos y tomaremos de él nuestra venganza. O sea, es normal que haya gente que no nos quiera. Amén. No es normal que nosotros nos cortemos las venas con una zanahoria. Que no nos quiera. Sí, con una zanahoria, ¿va? Hermano, gócese en el Señor lo escogió. Amén. El Señor le ama. Que el hermano, que la hermana, que el pastor, que el apóstol. Sí, ellos tampoco están perfectos, están siendo perfeccionados. Como les dije la otra vez. ¿Se acuerdan? Lo están remodelando. Entonces es normal que haya ruido arriba, abajo, al lado. Hermano, Jeremías, estamos hablando del profeta Jeremías. Moisés, ¿cómo se llama? Murmuraban de él. Sus hermanos, Aarón y Miriam. ¿Sí o no? Job, sus mejores amigos. Y Jeremías también. ¿Qué estaban esperando? Que cayera. A ver a qué horas truena este. A ver a qué horas truena. ¿Cómo estaría Dios? Bien contento. ¿A quién de nosotros nos ha pasado así? Ya no voy a ir a la iglesia, Señor, porque ay no, los hermanos siempre se me quedan viendo feo. Aleluya. No, hermano. No. Se imagina y luego dice, aquí envíame, yo quiero ir a predicar a las naciones. Sí, no puedes ir, hijo. Nos hace falta tener la piel más dura, hermano. ¿Por qué no se lo damos al Señor? Hay pastores que están hablando de mí, hacen bien. Si hablamos de Jesús, santo. Amén. Jonás también quería que lo mataran, hermano. Jonás no quería hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque él quería que les mataran a los asirios. Tenía razón en que no valían la pena los asirios. Amén. Y dice ahí la palabra de Dios, Jonás 4:3, oh Señor, te ruego que me quites la vida porque me es mejor la muerte que la vida. ¿Por qué? Porque Dios había perdonado a los asirios, a los de Nínive. Los de Nínive eran enemigos de Dios. Y Dios mandó a que, mire hermano, yo no he encontrado gente así. Perdone con todo respeto, ni aún en los que, bueno, aquí puede ser que haya aquí unos, ¿verdad? Jonás predicó 3 días, creo. No tenía Facebook, no tenía Instagram, no tenía Twitter, hermano. No tenía Zoom, no tenía YouTube. No tenía megáfono. Solo iba caminando. ¡Arrepiéntense! Dentro de 3 días el Señor va a destruir esto. Aleluya. Se fueron a ayunar. Le quitaron la pacha a los nenes. Hasta los animales se quedaron sin comer. El mismo rey se rompió las vestiduras. Y aquí les digo desde 2 semanas antes, hermano, va a haber ayuno, hermano, va a haber ayuno, hermano, va a haber ayuno. Y no quieren. El Señor nos habla por probabilidad. Viene una dura jornada y no quieren. Te he llamado todos los días y no quieren. Entonces digo yo sí le digo, Padre, yo creo que el milagro más grande no es que los hayas perdonado, que les hayas tocado el corazón. ¿Seremos acaso más de corazón más duro que los asirios, que era un pueblo enemigo de Dios? Su silencio me da la razón. Y hermano, por amor de Dios, ¿cómo puede ser que estos se entendieran? Y Dios los perdonó y no los mató. Entonces cuando Jonás estaba ahí en primera fila comiendo palomitas, hermano, esperando que Dios lanzara el fuego, cuando vio que no lo lanzó, se enojó. Se enojó, se puso bravo. Mejor mátame. ¿Por qué? Porque los quieres más a ellos que a mí. ¿Será verdad? Si no hacen lo que yo voy a decir, Señor, mejor aquí la partimos. Tú por tu lado, yo por el mío. Santo. Haciéndole manita así al Señor. Y el Señor, ay, mi hijo, por favor, no te vayas, papacito. ¿Qué voy a hacer sin ti? Mi reino se va a colapsar. No, hermano. No, Santo Padre. Y el Señor, que es bien sabio, hermano, dice que hacía un calor tremendo, Y que a causa del calor, fíjense nomás cómo es de bandido de Jonás,
Quería morirse porque el calor estaba muy duro. Ay, porque si no me das un ventilador, no dijo Dios. Pero el Señor le puso una, no me acuerdo qué, calabacera, ¿no? Y ahí se sintió como, ay, gracias Señor, aire acondicionado y todo. Y al siguiente día dice que el Señor mandó un gusano. Se comió la calabacera y el otro día estaba bravo otra vez. Me lo diste y me lo quitaste. Mejor mátame. Yo me imagino que Jonás en ese momento, perdón, déjeme trasladar, como los niños que se atotan en la tienda de la marqueta, ahí en la Walmart, donde usted quiera, y que quieren un juguete, y le compra el juguete y ya, ok, al ratito ve otro, ya no quiero este, ahora quiero, no, ese vale más caro, amigo, llévate aquel, no, y otra vez se tira. Así estaba Jonás. Entonces le dice el Señor, ¿te enojaste a causa de la calabacera? Que ni la sembraste, ni la cuidaste. ¿Te enojaste de que matara a alguien por la cual tú no te esforzaste? Dice, no me acuerdo cuántas personas dice que son, pero son creo que 120,000 personas. Ahí hay 120,000 personas. No lo dice así, pero déjeme lo ilustro. Que yo las creé, que yo las he alimentado, que yo las he cuidado, que he estado siendo paciente para que vengan al arrepentimiento. Y aparte de ellas, hay muchos animales. Y tú quieres que yo los mate. ¿Cómo tú tienes compasión de una calabacera que no te esforzaste? ¿Y por qué no de tener compasión? Por los que yo sí me esforcé. Amén. Y a veces así somos con el Señor. No, Señor, si no vas a hacer lo que yo digo, todo es mejor, agarra tu camino. Cuando estaba ahí tocando, me mandó un dardo el enemigo. Yo creo que ese era un amigo, que dice algo así, decía, yo he venido para que tengan vida, ¿no? Y el dardo fue yo no pedí que vinieras. Son de los dardos que se reciben en el altar, hermano. Y lo que yo dije, más grande es su misericordia, porque sin pedirlo vino. Más grande es su misericordia, porque sin merecerlo vino, hermano. Amén. Más grande es su misericordia, hermano. Amén. Amén. Ya vamos terminando. A nadie nos gusta perder un ser querido. A nadie. Y cuando una persona se va, el mismo Señor Jesucristo lloró por Lázaro, ¿verdad? Aún sabiendo que lo iba a resucitar en menos de media hora. Pero se sintió. Dice también que la viuda de Naín, el Señor se llenó de compasión. Nunca le pidieron ayuda al Señor. No dijeron, ve y mira la necesidad. No, dice que el Señor fue movido a compasión y él se acercó al féretro, porque era viuda, así su esposo ya no vivía, y era su único hijo, su único sostén de esa viuda. La mujer iba metida en su dolor. Nadie le pidió ayuda al Señor, pero para que vean lo grande y maravilloso y misericordioso que es mi Dios, él se acercó y le dijo, joven, levántate, y le dio vida. Amén. Dios sabe el dolor, hermano, cuando una persona pasa a la presencia del Señor. Dios lo sabe, pero también usted tiene que entender que Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Que sí nos hizo eternos, pero no en esta tierra, y gracias a Dios no con este cuerpecito, hermano. Sí, de verdad. ¿A poco usted quiere irse así como está? No, hermano. Ya vamos a ver flaco, por eso es que no me pongo a dieta. Guapo. No, usted no me conoce la chulada de hombre que va a hacer. Pero usted también. ¿Por qué? Porque vamos a ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo vimos el domingo, amén. Ese es Torcuata, ya me acordé. Torcuata, ¿cómo se? Ni siquiera me voy a llamar Mario. No sé qué nombre me van a poner, ya cuando esté allá le mando a mi face. Amén. Bueno, a David, usted sabe que David se metió con Betsabé. Recibió un natanazo, le decimos, teológicamente decimos mal dicho, un natanazo, es decir, un profetazo que le llevó juicio. Y Dios dijo, voy a matar a ese niño. Y el niño, después de que nació,
El Señor lo hirió. Si lo ve bien, dice ahí, el Señor lo hirió. Una herida así como de una cortadita, no, herida de muerte. Por 7 días, David se acostó, no tomó agua ni comió, es decir, ayunó. El arma más poderosa del cristiano, hermano, aparte, es humillarse delante de Dios, es orar al Señor, pero en ayuno. Amén, amén, amén. Esa es una de las armas más poderosas que mueven el corazón de Dios. Y David lo sabía. David no se puso a escribirle salmos ni a cantarle. David dijo, voy a usar el arma más poderosa para mover el corazón del Señor. Y aparte escribió el salmo, no apartes de mí tu Santo Espíritu, Salmo 51 me parece que es. Contra ti, Señor, he pecado. Se acostó así. Yo me lo imagino acostado, hermano. 7 días. Sin bañarse, sin comer, sin levantarse, solo llorando, ayunando, clamando misericordia de Dios. ¿Qué es lo que quería David? Que no matara al hijo. Ya lo heriste, ya lo enfermaste. No lo mates. Cuando se da cuenta, hermano, a la distancia que los siervos estaban, se quedaron. Ya se murió, como le decimos. Se va a poner como loco. Dile tú, no, mejor dile tú. Entonces David volteó a ver. ¿Ha muerto el niño? Sí. Ha muerto. Ok. Hermano, no derramó una lágrima. Se levantó. ¿Por qué no lo lee conmigo? Porque algún día de nuestras vidas nos lo vamos a necesitar ese versículo. Segunda de Samuel 12:20. Amén. Amén. Entonces David se levantó del suelo. ¿Dónde estaba David? En el suelo. Se ungió, es decir, se perfumó, se cambió de ropa y entró a la casa del Señor a reclamar. No, adorar. Adorar. Después vino a su casa, pidió que le pusieran comida delante de él y comió. Sus siervos le dijeron, ¿qué es esto que has hecho, David? Mientras el niño vivía, ayunaba y llorabas. Pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba. Pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora el niño ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podría ser que vuelva? No. Pero él no, yo iré a él, pero él no volverá a mí. ¿Qué hizo David? ¿Le reclamó? No. Para empezar, lo de él era un castigo. Así es. Amén. Desde ahí empecemos a ver esa parte. Y Dios decidió, David debía de haber muerto. Y Dios le perdonó la vida. Pero le fue más mal. Yo creo que si hubiera muerto no le hubiera ido tan mal. Pero bueno. David no le reclamó a Dios. Cuando ya Dios tomó su decisión, se levantó, se perfumó, se cambió de ropas y fue a la casa de Dios a adorar al Señor. Amén, amén. Déjenme usar las palabras de Job. Dios dio, Dios quitó. Y entonces ya fue a su casa y se sentó a comer. Y los siervos decían, hey, ¿qué pasó? No te entiendo. Debería ser al revés. Ahorita es que debe estar llore y llore y llore. No, porque Dios ya ha tomado su decisión. ¿Acaso yo puedo hacer que Él vuelva? No, pero yo sí voy a ir a Él. Aleluya. Amén. En algún momento nos pase algo, hermano, porque todos tenemos papás, todos tenemos un ser querido que en algún momento de nuestra vida no, se va a ir o nos vamos a ir y vamos a dejar a la esposa. Amén. Yo no sé qué va a hacer mi esposa sin mí, va a ser difícil tenerme y después perderme, va. No, si es bandida, me dijo, ¿cómo me dijiste? Pero Sé que te puede decir primero. no, me dijo, yo prefiero que te vayas tú primero, porque estoy preocupada que va a ser de ti si te quedas vivo. Andate, le dije, no te preocupes.
Nadie es indispensa. No, si ya le he pedido al Señor que mejor te lleve primero a ti. Ay, gracias, mira. Qué angustia me tenía. Y yo, mire, hermano, con estas ayudas, decía yo, santo. Pero lo mismo es que dice yo, Señor, mejor ya te la llevo, porque ¿qué va a hacer pobrecita ella? Va a sufrir mucho de no verme. Pero es decir, hermano, ni usted ni yo somos eternos en esta tierra, ni nuestros padres. Si usted no ha pasado por la pérdida de un padre o una madre, posiblemente lo tenga que pasar. ¿Le vamos a reclamar a Dios? No. Tenemos que ver el lado, Señor, gracias por los años de vida que me lo prestaste. Gracias porque me permitiste nacer, por tenerlo, conocerlo, amarlo. Tú lo escogiste para que fuera mi madre, mi padre. Ahora la has tomado en tus manos. Y ella está en tu paz, en tu gozo. Gracias. Si nos toca con un esposo o una esposa, lo mismo. Gracias por el tiempo que me lo diste. ¿De quién era? De Dios. ¿Dónde está? Con Dios. ¿Cree usted que va a estar mejor con Dios o con usted? Con Dios. Con Dios. No hay más grande amor que el amor de Dios. Entonces tenemos que empezar, hermano, a entender la voluntad de Dios. No se deje cargar por los dardos del enemigo, en donde le puede entrar depresión o desánimo. Mejor orémosle al Señor, como David hizo. Señor, tú eres el Dios de poder, de amor, y tú tienes misericordia. ¿David qué hizo? Orar. Claro está que David tenía un castigo. David había pecado. Amén. ¿Hay algo imposible para Dios? Casualmente, yo ya voy terminando. Cuando vengo enfermo, que a veces llego enfermo, se me quita la enfermedad cuando llego aquí, allá tocando o predicando. Pero cuando me enfermé de chingos hace como 4 años, 3 años, duele mucho, hermano, arde, no se puede poner la camisa ni acostado, ni sentado, ni modo. Es una enfermedad bien rara que duele. Y aquí, precisamente aquí, me di un tallón un día que estaba por dentro con esas ampulitas. Y ese es... Señor, pero si estoy predicando tu palabra, fue lo que le dije. Pero le quiero contar esto. Yo me examiné en qué pequé, qué me comí, a quién ofendí, a quién insulté, contra quién murmuré, me rebelé ante ti. Fue consciente, inconsciente, dormido, en sueños. ¿Qué salió de mi boca? Hay algo en mi corazón. Y así, hermano, pidiéndole al Señor, Señor, es el enemigo que me está atacando. Le diste permiso como a otros, ¿verdad? No, hermano, pero sí. ¿Sí me estoy explicando? Hay que examinarnos. Sí, amén. Y el Señor me mandó a leer Job. Y yo quiero dárselo porque a usted también lo ha usado y nos quiere recordar esto Dios. Job 4:3. Me dijo el Señor por medio de estos versículos, en aquel mismo día, he aquí, tú has exhortado, es decir, animado a muchos, las manos débiles has fortalecido, al que tropezaba tus palabras lo han levantado, las rodillas débiles has robustecido, pero ahora te toca a ti. ¿Te impacientas porque te toca a ti? ¿Te desalientas? ¿No es acaso el temor a Dios tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza? Entonces ahí entendí. Usted y yo hemos dado palabra de aliento siempre alcanzado. Yo sé que usted vea una necesidad y ay, yo no puedo. Y usted, Dios le pone una palabra en su boca. Amén. Y usted la ha dado. Y con esa palabra ha levantado a alguien. Pero le quiero contar, va a llegar momentos que le va a tocar a usted. ¿Y qué nos dice el Señor? No te desalientes. ¿Que no acaso es Dios? ¿No sabes que la misma palabra tú has fortalecido a otros? Pero ahora te toca a ti. Todos nosotros nos va a tocar pasar momentos así. Entonces es fácil dar un consejo. Amén. Pero recuerde que también tenemos que recordar que en Dios
está nuestra esperanza. Yo con eso ya termino. Yo no sé en qué momento usted esté pasando. Si usted está cansado, si usted está cargado. Yo no sé si usted tiene una carga parecida a Elías, a Jonás, a Moisés, a Job, a Jeremías, a David. Lo que sí sé, que nos cansamos. Lo que sí sé es que nos cargamos. Y hermano, no es delito cansarse y no es delito cargarse. Pero Dios nos dio la solución. Venid a mí. Todo el que esté cansado, todo el que esté cargado, Él es el reposo. No es vergüenza cansarse. Yo me he cansado y delante de Dios yo llego. Señor, tu palabra dice: venid a mí el que está cansado y que está cargado. Y yo hoy vengo cansado y yo hoy vengo cargado. Yo te pregunté, Señor, si te pedí, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me pidas que yo vaya. Y tú me dijiste, mi presencia era contigo y te dará reposo. Yo necesito tus fuerzas para continuar. Yo necesito tu fortaleza. Mis cargas son grandes para mí, pero hoy yo las deposito en ti y pongo mi confianza en ti. Ahora, hermano, si usted siente que el Señor le ha hablado y usted quiere venir a poner las cargas al Señor, el Señor está aquí, mi hermano. Usted no es Job, ni tampoco Moisés ni Jeremías, pero aún ellos se cargaron. Se cargaron. No es delito cansarse, no es delito cargarse. El problema es hacer oídos sordos a la palabra de Dios. Él es nuestra fuerza. Él es el descanso. El enemigo te va a querer hacer que veas la prueba, la carga mucho más grande que tus fuerzas. Y te quiero decir que sí, muchas de ellas son más grandes que nuestras fuerzas, pero no más grandes que las fuerzas de Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Hay cosas que vas a poder cambiar, como algunos hábitos. Cámbialos. Tal vez tu manera de pensar, siempre pensando mal de los demás, siempre pensando en nosotros, qué piensan los demás de nosotros. No te importe eso. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere? Jeremías llegó un momento que dice: ya no voy a hablar, ya no voy a hablar, porque cada vez que hablo se burlan de mí. Mis amigos más íntimos esperan mi caída. Me dicen: denunciémosle, denunciémosle. Pero lo que has puesto en mí es un fuego que no puedo contener. No he podido dominarlo. Hoy el Señor nos dice, hermano, nos advierte. Desde el principio de la creación, Dios creó el reposo. Porque usted y yo necesitamos reposo. No se ofenda, pero aún las bestias, Dios sabe que necesitan reposo. Cuanto más nosotros, aún la tierra, hermano, que no respira como un animal o como nosotros, también necesita reposo. Dios sabe, Dios nos hizo que nos cansáramos. ¿Para qué? Para venir a Él. Para venir a Él. Yo te invito a que pases al altar y traigas tus cargas delante del Señor y traigas tus necesidades en el nombre poderoso de Jesús. Posiblemente te está moldeando el Señor. Posiblemente te está probando el Señor. Pudiera ser que ha sido desobediencia u obediencia. Tú tienes que discernir qué es lo que te está pasando. Pero sea de un modo, sea de otro, hermano. Sea de un modo, sea de otro. Dice la palabra del Señor desde el Deuteronomio 28: si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, también vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si no es desobediencia, hermano, dile: Señor, ayúdame. Tú eres soberano, no entiendo lo que